Buenas noches, gente. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en el capítulo 6, que lleva de título El Ghoul en pijama. Y dice más o menos así. En la madriguera todos estaban muy afectados por la muerte de Ojo Loco. Harry creía que en cualquier momento lo verían interrumpir por la puerta trasera como hacían los otros miembros de la orden. Entraban y salían continuamente para transmitir o recibir noticias. Del mismo modo, creía que solo pensando en la acción la aliviaría su dolor y su sentimiento de culpabilidad, de manera que tenía que emprender cuanto antes la misión de encontrar y destruir los horrocruxes. Bueno, no puedes hacer nada respecto a los... Ron articuló la palabra horrocruxes sin pronunciarla. Hasta que cumplas 17 años, todavía tienes activado el detector, y aquí podemos diseñar nuestro plan igual que cualquier otro sitio, ¿no? Bajó la voz y susurró. ¿O crees que ya sabes dónde están las cosas esas? No, no lo sé. Me parece que Hermione ha hecho algunas indagaciones. Me dijo que reservaba los resultados para cuando llegaras. Ambos estaban sentados en la mesa de desayuno. El señor Weasley y Bill acababan de irse a trabajar. La señora Weasley había ido al piso de arriba al despertar a Hermione y Ginny, y Fleur se estaba dando un baño. El detector dejará de funcionar el día 30, dijo Harry. Eso significa que solo necesito esperar aquí 4 días más. Después podré... 5 días, lo corrigió Ron. Tenemos que quedarnos para la boda. Si no asistimos nos matarán. Harry dedujo que ese plural se refería a Fleur y a la señora Weasley. Solo es un día más, añadió al ver que Harry ponía cara de contrariedad. Es que no se dan cuenta de lo importante que... Claro que no se dan cuenta, no tienen idea. Y ahora que lo mencionas, quería hablar de eso contigo. Miró hacia la puerta del recibidor para comprobar que su madre todavía no había bajado, y luego se acercó más a su amigo. Mi madre ha intentado hacernos hablar a mí y a Hermione y pretendía sonsacarnos que estábamos tramando. Ahora lo intentará contigo, así que prepárate. Mi padre y Lupin también nos lo preguntaron, pero cuando respondimos que Dumbledore te había pedido que no lo contaras a nadie más que a nosotros, dejaron de insistir. Pero mi madre no. Ella está decidida a descubrir lo que se trata. La predicción de Ron se confirmó. Unas horas más tarde, poco antes de la comida, la señora Weasley pidió a Harry que le ayudara a identificar un calcetín de hombre desaparecido que tal vez había caído de su mochila. Una vez en el lavadero, lo miró con fijeza y en tono despreocupado le dijo: Por lo visto, Ron y Hermione creen que ninguno de ustedes tres irá a Hogwarts este año. Bueno, sí, es verdad. El rodillo de escurrir la ropa giró espontáneamente y arrojó una camiseta del señor Weasley. ¿Te importa decirme por qué han decidido abandonar los estudios? Verá, señora, Dumbledore me dejó trabajo, masculló Harry. Ron y Hermione lo saben y quieren ayudarme. ¿Qué clase de trabajo? Lo siento, pero no puedo. Pues creo que Arthur y yo tenemos derecho a saberlo y estoy segura de que los señores Granger están de acuerdo conmigo. Su reacción sorprendió a Harry, que se esperaba un ataque estilo madre preocupada. Se esforzó en mirarla a los ojos y se percató que eran exactamente del mismo color castaño que los de Ginny, pero esa constatación no ayudó a concentrarse. Dumbledore no quería que lo supiera nadie más, señora Weasley, lo siento, pero su hijo y Hermione no están obligados a acompañarme, son libres de decidir. Pues no sé por qué tienes que ir tú, espetó ella. Apenas han alcanzado la mayoría de edad, es una estupidez. Si Dumbledore necesitaba que le hicieran algún trabajo, tenía toda la orden a su disposición. Seguramente lo entendiste mal, Harry. Lo más probable es que él te dijera que había que hacer algo y que tú interpretaras que quería que lo hicieras. No, no lo entendí mal. He de hacerlo yo. Harry le devolvió el calcetín desparejado, de juncos dorados estampados, que supuestamente tenía que identificar. Y el calcetín no es mío. Yo no soy el seguidor del Puddlemere United. No, claro que no, repuso Molly, recuperando la asombrosa facilidad del tono afable y despreocupado. Debe imaginarlo. Bueno, Harry, mientras todavía estés en la casa, no te importaría ayudarme con los preparativos de la boda de Bill y Fleur, ¿verdad? Todavía quedan muchas cosas por hacer. Por supuesto, con mucho gusto, dijo Harry desconcertado por el repentino cambio de tema. Eres un cielo.
replicó ella y le sonrió y salió del lavadero. A partir de ese momento, la señora Weasley mantuvo a Harry, Ron y Hermione tan ocupados como con los preparativos de la boda que los chicos casi no tuvieron tiempo ni para pensar. La explicación más benévola de ese comportamiento habría sido que quería distraerlos para que no pensaran en Ojo Loco ni en los terrores de su reciente aventura. Sin embargo, cuando ya llevaban 2 días limpiando cubretelas, agrupando por colores un montón de adornos, lazos y flores, desmognizando el jardín y ayudándola a preparar grandes bandejas de canapés, Harry sospechó que la madre de Ron tenía otras motivaciones, ya que todas aquellas tareas que les asignaban los mantenían separados. Tanto fue así que Harry no tuvo ocasión de volver a hablar con sus dos amigos a solas desde la primera noche, después de contarles que había visto cómo Voldemort torturaba a Ollivander. Me parece que mi madre confía en que, si consigue impedir que estemos juntos y hagan planes, podría retrasar tu partida, comentó Ginny en voz baja mientras preparaban la mesa para cenar la tercera noche después de su llegada. ¿Y creo que va a ¿Y qué cree que va a pasar entonces? Murmuró Harry. ¿Que alguien matará a Voldemort mientras ella nos tiene aquí preparando Olavens? Lo dijo sin pensar y vio que Ginny palidecía. ¿Entonces es verdad eso lo que pretenden hacer? Yo no lo dije en broma, rectificó evasivo. Sus miradas se cruzaron y Harry detectó algo más que sorpresa en el rostro de Ginny. De pronto él cayó en cuenta de que era la primera vez que estaba a solas con ella desde que aquellos momentos robados en rincones apartados en los jardines de Hogwarts, y tuvo la certeza de que Ginny también lo estaba pensando. Ambos dieron un respingo cuando se abrió la puerta y entraron el señor Weasley, Kingsley y Bill. Esos días solían ir otros miembros de la orden a cenar con ellos, ya que la madriguera había sustituido al número 12 de Grimmauld Place como cuartel general. El señor Weasley les había explicado que, después de la muerte de Dumbledore, guardián de los secretos de la orden, cada una de las personas a quien el anciano profesor revelara la ubicación de Grimmauld Place se habría convertido a su vez en guardián de los secretos. Y como somos 20, eso reduce mucho el poder del encantamiento, Fidelio. Los mortífagos tienen 20 veces más posibilidades de sonsacarle el secreto a alguno de nosotros. Por eso no podemos esperar que el encantamiento aguante por mucho más tiempo. Pero si a estas alturas Snape ya les habría revelado a la dirección a los mortífagos, ¿no? Comentó Harry. Verás, Ojo Loco puso un par de maldiciones contra Snape por si volvía a aparecerse por ahí. Suponemos que serán lo bastante poderosas para no dejarlo entrar y amarrarle la lengua si intenta hablar de la casa, pero no podemos estar seguros. Habría sido una locura seguir utilizando la casa como cuartel general ahora que sus defensas están tan mermadas. Esa noche tenía tanta gente en la cocina que resultaba difícil manipular los tenedores y cuchillos. Harry se encontraba apretujado al lado de Ginny y todo aquello que no habían llegado a decirse mientras preparaban la mesa hizo desear que hubiera varios comensales entre ambos. Tenía que esforzarse tanto por no rozarle el brazo que apenas podía cortar el pollo. ¿No se sabe nada de Ojo Loco?, le preguntó Bill. No, nada. No se había celebrado ningún funeral por Modi, porque Bill y Lupin no habían recuperado el cadáver. Además, debido a la oscuridad y la violencia de la batalla, les costó mucho determinar por dónde habría caído. El profeta no ha dicho ni pío acerca de su muerte, ni de que haya encontrado su cadáver. Alguien, continuó Bill. Pero eso no significa nada, porque últimamente no explica gran cosa. ¿Todavía no han fijado una audiencia para la magia que utilicé al escapar de los mortífagos siendo todavía menor de edad? Le preguntó Harry desde el otro extremo de la mesa al señor Weasley y éste negó con la cabeza. ¿Será porque saben que fue un caso de legítima defensa o porque no desean del todo que todo el mundo mágico se entere que Voldemort me atacó? Supongo que por lo segundo, Scrimgeour no quiere reconocer que quien tú sabes es tan poderoso como en realidad es, ni que ha habido una fuga masiva de Azkaban. Vaya, total. ¿Para qué contarle la verdad a la gente?, musitó Harry, aferrado al cuchillo con tanta fuerza que las finas cicatrices del dorso de la mano derecha se le destacaron sobre la piel. No debo decir mentiras. ¿Eso es lo que nadie en el ministerio está dispuesto a darle la cara?, refunfuñó Ron. Claro que sí, Ron, pero la gente está muerta de miedo, respondió su padre. Temen que los siguientes en desaparecer o que sus hijos sean los atacados.
Circulan rumores muy desagradables. Yo, por ejemplo, no creo que la profesora de estudios moguls de Hogwarts haya dimitido, pero hace semanas que nadie la ve. Entre tanto, Scrimgeour continúa encerrado todo el día en su despacho. Espero que esté elaborando algún plan. Hubo una pausa. La señora Weasley, mediante magia, recogió los platos sucios y sirvió la tarta de manzana. Hemos de pensar cómo vamos a disfrazarte, Haggy, dijo Flair cuando todos los demás tuvieron el postre. Paga la boda, explicó al ver el desconcierto del chico. No hemos invitado a ningún mortífago, por supuesto, pero tampoco podemos garantizar que a algún invitado no se le escape algo después de beberse unas copas de champán. Harry comprendió que Flair todavía sospechaba de Hagrid. Sí, tienes razón, corroboró la señora Weasley mientras sentada a la cabecera de la mesa con las gafas en la punta de la nariz, repasaba la interminable lista de tareas que había anotado en un largo pergamino. A ver, Ron, ya que has limpiado el fondo de tu habitación... ¿Por qué? Exclamó este, y dejando bruscamente la cuchara del plato miró a su madre. ¿Por qué tengo que limpiar el fondo de mi habitación? A Harry y a mí nos gusta como está. Dentro de unos días, jovencito, tu hermano va a casarse en esta casa. Por el pellejo de Merlín, ¿acaso va a casarse en mi habitación? Se soslavitó el chico. Pues no, entonces, ¿por qué? No le hables así a tu madre, zanjó el señor Weasley con firmeza, y haz lo que te ordeno. Ron miró ceñudo a sus padres y luego atacó el resto de su tarta de manzana. Ya te ayudaré, yo también la he ensuciado, le comentó Harry, pero la señora Weasley lo oyó y dijo, no, Harry, querido, prefiero que ayudes a Arthur a limpiar el gallinero. A ti, Hermione, te estaré muy agradecida si cambiaras las sábanas para Monsieur y Madame Lacour. Ya sabes que llegan por la mañana a las 11. Pero resultó que en el gallinero no había mucho trabajo. Preferiría que no se lo comentaras a Molly, le dijo el señor Weasley antes de entrar en el gallinero, pero Ted Tonks me ha enviado los restos de la motocicleta de Sirius y la tengo escondida. Es decir, la tengo guardada aquí. Es fantástica, tiene una cañería de escape. Creo que se llama así. Una batería magnífica y me ofrecerá una gran oportunidad de averiguar cómo funcionan los frenos. Quiero saber si puedo montarla otra vez cuando Molly no esté. Bueno, cuando tenga tiempo. Cuando volvieron a la casa, Harry no encontró a la señora Weasley por ninguna parte, así que subió al dormitorio de Ron en el desván. Estoy en ello, estoy en ello. Ah, eres tú, resopló Ron, aliviado a ver que era su amigo, y volvió a tumbarse en la cama que acababa de levantarse. El cuarto continuaba tan desordenado como lo había estado la semana pasada. El único cambio era que Hermione se hallaba sentada en un rincón con su suave y sedoso gato de pelaje anaranjado, Crunchax a sus pies, separando libros en dos montones enormes. Harry observó que algunos ejemplares eran suyos. Hola, Harry, nos saludó Hermione y él se sentó en su cama plegable. ¿Cómo has conseguido escapar? Es que la madre de Ron no se ha acordado de ayer, que ayer nos pidió a Ginny y a mí que cambiáramos las sábanas, explicó Hermione, y puso a y puso numerología y gramática en un montón y auge y caída de las artes oscuras en el otro. Estábamos hablando de ojo loco, dijo Ron. Yo opino que podría haber sobrevivido. Pero si Bill vio cómo lo alcanzaba una maldición asesina, repuso Harry. Sí, pero a Bill también lo estaban atacando. ¿Cómo puede estar tan seguro de que lo vio? Aunque esa maldición asesina no le diera en el blanco, ojo loco cayó desde una altura de unos 300 metros, razonó Hermione mientras sopesaba con una mano equipos de Quidditch de la Gran Bretaña e Irlanda. A lo mejor lo hizo un encantamiento, a lo mejor utilizó un encantamiento escudo. Blair afirma que la varita se le cayó de la mano, comentó Harry. Está bien, si prefieren que esté muerto, gruñó Ron, y palmeó su almohada para darle forma. Claro que no preferimos que esté muerto, saltó Hermione con súbita consternación. Es terrible que haya muerto, pero tenemos que ser realistas. Por primera vez Harry imaginó el cuerpo sin vida de Holoco, inerte como el de Dumbledore, aunque con el ojo mágico todavía girando velozmente en su cuenca. Sintió una punzada de repugnancia mezclada con unas extrañas ganas de reír. Seguramente los mortífagos lo recogieron antes de irse y por eso no lo han encontrado, conjeturó Ron. Sí, concedió Harry.
como hicieron con Barty Crouch, a quien convirtieron en hueso y enterraron en el jardín de la cabaña de Hagrid. Lo más probable es que Ojo Loco lo hayan transfigurado, disecado y luego... ¡Basta!, chilló Hermione y rompió a llorar sobre un ejemplar de silabario del hechicero. Harry dio un respingo. «Oh no», exclamó levantándose con esfuerzo de la vieja cama plegable. «Hermione, no quería disgustarte». Con un sonoro chirrido de los muelles oxidados, Ron bajó de un salto de la cama y llegó antes que Harry. Rodeó con un brazo a Hermione y rebuscó en el bolso de sus pantalones vaqueros y sacó un asqueroso pañuelo que había utilizado para limpiar el horno. Pero tomó rápidamente su varita, apuntó al pañuelo y dijo: «Tergeo». La varita absorbió casi toda la grasa. Satisfecho, Ron le ofreció el humeante pañuelo a su amiga. «Ay, gracias, Ron, lo siento». Se sonó la nariz e hipó un poco. «Es que... terrible, ¿no? Justo después de lo de Dumbledore. Jamás imaginé que Ojo Loco llegaría a morir. Parecía tan fuerte». «Sí, lo sé», replicó Ron y le dio un apretón. «Pero ya sabes, ¿qué nos diría si estuviera aquí?» «Ah, alerta permanente», balbuceó Hermione mientras se enjuagaba las lágrimas. «Exacto», asintió Ron. «Nos diría que aprendiéramos de su propia experiencia y que lo que yo he aprendido es que no tenemos que confiar en ese cobarde asqueroso de Mundungus». Hermione soltó una débil risita y se inclinó para tomar 2 libros más. Un segundo después, el monstruoso libro de los monstruos cayó sobre el pie de Ron. El libro se le soltó la cinta que lo mantenía cerrado y le dio un fuerte mordisco en el tobillo. «Ay, cuánto lo siento, perdóname», exclamó Hermione mientras Harry lo arrancaba de un tirón de la pierna de Ron y volvía a cerrarlo. «Por cierto, ¿qué estás haciendo con todos esos libros?», preguntó Ron y volvió cojeando a su cama. «Intento decidir cuáles nos llevaremos y cuando nos vayamos a buscar los Horrocruxes». «Ah, claro», explicó Ron, y se dio una palmada en la frente. «Olvidaba que iremos a dar caza a Voldemort en la biblioteca móvil». «Muy gracioso», refunfuñó Hermione contemplando la portada del silabario del hechicero. «No sé si creen que necesitaremos traducir runas. Es posible, creo que será mejor que nos llevemos por si acaso». Puso el silabario en el montón más grande y tomó Historia de Hogwarts. «Escuchen», dijo Harry, que se había enderezado. Ron y Hermione lo miraron con una mezcla de resignación y desafío. «Ya sé que después del funeral de Dumbledore dijeron que querían acompañarme, pero...» «Ya empezamos», le dijo Ron a Hermione y puso los ojos en blanco. «Como lo temíamos», suspiró ella y siguió con los libros. «Miren, creo que sí me llevará a Historia de los Hogwarts. Aunque no vayamos al colegio, me sentiría muy rara si no lo...» «Escuchen», asintió Harry. «No, Harry, escucha tú», replicó Hermione. «Vamos a ir contigo. Eso lo decidimos hace meses. Bueno, en realidad hace años. Pero es que... cierra el pico, Harry», le aconsejó Ron. «¿Están seguros de que lo han pensado bien?», perseveró Harry. «Mira», replicó Hermione y lanzó recorridos con los trolls al montón de libros descartados al tiempo que le echaba una mirada furibunda. «Llevo días preparando el equipaje, así que estamos listos para irnos en cuanto nos digas, pero has de saber que para conseguirlo he tenido que hacer magia muy difícil, por no mencionar que le he robado todas las existencias de poción multijugos pertenecientes a Ojo Loco, delante de las narices de la señora Weasley. También les he modificado la memoria a mis padres para convencerlos de que se llaman Wendell y Mónica Wilkins, y que su mayor sueño era irse a vivir a Australia, lo cual ya han hecho. Así que Voldemort no tendrá más difícil para encontrarlos e interrogarlos sobre mí, o sobre ti, ya que desgraciadamente les he hablado mucho de ti. Si salgo con vida de nuestra casa de Horrocruxes, iré a buscarlos y anularé el sortilegio. De lo contrario, bueno, creo que el encantamiento que les he hecho los mantendrá seguros y felices, porque Wendell y Mónica Wilkins no saben que tienen una hija». Las lágrimas volvieron a los ojos de la chica. Ron se levantó, la abrazó de nuevo y miró a Harry con ceño, como reprochándole su falta de tacto. Y éste no supo qué decir, en parte porque era inusual que su amigo le diera lecciones de diplomacia. «Yo, Hermione, lo siento, ¿no sabías que Ron y yo somos perfectamente conscientes de lo que puede pasarnos si te acompañamos? Bueno, pues lo sabemos. Enséñale a Harry lo que has hecho, Ron».
Ah, no importa, acaba de comer. Enséñaselo, tiene que saberlo. Está bien. Ven, Harry. Ron retiró el brazo de los hombros de Hermione por segunda vez y fue hacia la puerta pisando fuerte. Vamos. ¿Qué pasa? Preguntó Harry y siguió a su amigo hasta el diminuto rellano. Descendo, murmuró Ron apuntando abajo del techo con la varita mágica, donde de inmediato se abrió una trampilla por la cual se deslizó una pequeña escalera que descendió hasta los pies de los chicos. Por el hueco rectangular de la trampilla salió un tremebundo ruido entre gemido y sorbetón, junto con un desagradable olor a cloaca. ¿Es un ghoul? ¿No? Preguntó Harry, que nunca había visto a la criatura que a veces alteraba el silencio nocturno de la madriguera. Sí, es un ghoul, confirmó Ron y se dispuso a subir. Ven, échale un vistazo. Ron lo siguió hasta el diminuto altillo. Había metido ya la cabeza y hombros por el hueco cuando vio a la criatura acurrucada en la penumbra a escasos palmos de él, profundamente dormida y con su enorme boca abierta. Pero si parece, ¿todos los ghouls se llevan pijama? No, dijo Ron, y tampoco son pelirrojos, ni tienen tantas póstulas. Harry contempló aquella cosa repugnante de forma y tamaño humanos, y cuando la vista se le acostumbró a la oscuridad, comprobó que el pijama era uno viejo de Ron. Hasta ese momento estaba convencido de que normalmente los ghouls eran viscosos y calvos, en lugar de peludos y cubiertos de enormes ampollas moradas. ¿Soy yo? ¿No lo entiendes? Comentó Ron. No, no lo entiendo. Ya te lo explicaré en la habitación. Este olor me da náuseas. Bajaron por la escalerilla, Ron la recogió y ambos se reunieron con Hermione, que seguía seleccionando libros. Cuando nos marchemos, el ghoul bajará a mi dormitorio y vivirá aquí, explicó Ron. Creo que lo está deseando. Bueno, es difícil saberlo porque lo único que hace es gemir y babear, pero cuando se lo menciono, mueve afirmativamente la cabeza. En fin, el ghoul seré yo es- quejado de Spattergroit. Una idea genial, ¿verdad? Harry estaba perplejo. Es una idea genial, insistió Ron frustrado porque su amigo no captaba lo inteligente que era su plan. Mira, cuando nosotros tres no aparezcamos en Hogwarts al principio del curso, todo el mundo pensará que Hermione y yo estamos contigo, ¿no? Eso significa que los mortífagos visitarán a nuestras familias en busca de información sobre nuestro paradero. Si todo sale bien, si todo sale bien, parecerá que yo he ido con mis padres. Últimamente muchos hijos de muggles están planteando esconderse, aportó Hermione. Como es lógico, no podemos esconder a toda mi familia, porque resultaría sospechoso, y además mi padre no puede dejar su empleo, explicó Ron. Así que divulgaremos la versión de que estoy muy enfermo de Spartergroit. Por eso no he vuelto al colegio. Si alguien viene aquí a husmear, mi padre o mi madre le enseñarán al ghoul en mi cama, cubierto de pústulas. Como es una enfermedad muy contagiosa, nadie se atreverá a acercarse a él. Además, no importa que el ghoul no diga nada porque, por lo visto, cuando el hongo se extiende por la campanilla te quedas afónico. ¿Y tus padres están al corriente de ese plan? Preguntó Harry. Mi padre sí, fue el que me ayudó, a Fred y a George, a transformar al ghoul. Mi madre, bueno, ya sabes cómo es. No aceptará que vayamos hasta que nos hayamos ido. A continuación, se produjo un silencio solo interrumpido por los débiles ruidos sordos producidos por los libros que Hermione continuaba lanzando uno a otro al montón. Ron se sentó a contemplarla. Harry miraba alternativamente a sus amigos sin saber qué decir. Las medidas que habían adoptado para proteger sus respectivas familias, más que cualquier otra acción que hubieran emprendido, le hicieron comprender que estaban decididos a acompañarlo, sabiendo con exactitud lo peligroso que resultaría. Le habría gustado expresarles cuánto significaba eso para él, pero no encontraban las palabras lo bastante solemnes. En medio de ese silencio oyeron los gritos amortiguados de la señora Weasley 4 pisos más abajo. Seguro que Ginny ha dejado una mota de polvo en algún endemoniado servilletero, dijo Ron. No entiendo por qué los de la Cour tienen que venir 2 días antes de la boda. La hermana de Fleur será dama de honor, de modo que tiene que estar aquí para el ensayo general,
y es demasiado joven para venir sola, explicó Hermione mientras examinaba indecisa Recreo con la Banshee. Bueno, tener invitados no va a ayudar a reducir el estrés de mi madre, masculló Ron. Lo que debemos decir, apostilló Hermione mientras desechaba teoría de la defensa mágica y tomaba evaluación de la educación mágica en Europa. ¿Es a dónde vamos a ir cuando salgamos de aquí? Ya sé que lo dijiste que primero querías visitar Godric's Hollow, Harry. Y lo entiendo, pero no sé, ¿no deberíamos dar prioridad a los Horrocruxes? Si supiéramos dónde están los Horrocruxes, te daría la razón, repuso Harry, que no creía que Hermione comprendiera la verdad de su deseo de ir a Godric Hollow. No obstante, la tumba de sus padres no era lo único que lo atraía, pues tenía el claro, aunque inexplicable presentimiento de que ese lugar le depararía algunas respuestas. Quizás fuera sencillamente porque era allí donde él había sobrevivido a la maldición asesina de Voldemort, pero ahora se enfrentaría al reto de repetir esa hazaña. Se sentía atraído por el lugar donde había sucedido, con la esperanza de entenderlo mejor. ¿No crees que cabe la posibilidad de que Voldemort esté vigilando Godric's Hollow? Preguntó Hermione. Quizás sospeche que irás a visitar la tumba de tus padres cuando tengas libertad de movimientos, ¿no? Eso no se le había ocurrido a Harry. Mientras buscaba una respuesta convincente, Ron intervino siguiendo el hilo de sus propias ideas. Ese tal R.A.B., ya saben, el que robó el guardapelo auténtico. Sí, en la nota ponía que iba a destruirlo, ¿no? Observó Hermione. Harry acercó la mochila y sacó el falso Horrocrux que todavía contenía la nota firmada por R.A.B. He robado el Horrocrux auténtico y lo destruiré en cuanto pueda, leyó. ¿Y si es verdad que ese hombre lo destruyó? Aventuró Ron. ¿O esa mujer? Puntualizó Hermione. Lo que sea, hombre o mujer, así tendríamos uno menos que buscar. Sí, pero de cualquier forma tendremos que encontrar el guardapelo auténtico, ¿no? Observó la chica, para saber si lo destruyó o no. Y una vez que hayas encontrado el Horrocrux, ¿cómo lo destruyes? Preguntó Ron. Bueno, dijo Hermione, he estado investigando. ¿Cómo? Preguntó Harry. Creía que en la biblioteca no había ningún libro de Horrocruxes. No, no lo sabía, admitió Hermione sonrojándose. Dumbledore se los llevó todos de ahí, pero no los destruyó. Ron se enderezó y enarcó las cejas. Por los calzones de Merlín, ¿cómo has conseguido echarles el guante a esos libros sobre Horrocruxes? No los he robado, se defendió Hermione mirando a sus amigos con cierta aprensión. Esos libros todavía pertenecían a la biblioteca, aunque Dumbledore los hubiera retirado de los estantes. Además, si de verdad no hubiera querido que nadie los encontrara, estoy segura de que habría hecho que fuera mucho más difícil. Ve al grano, exigió Ron. Fue muy sencillo, repuso Hermione con un hilo de voz. Solo tuve que hacer un encantamiento convocador. Ya saben, Accio. Salieron volando por la ventana del despacho de Dumbledore y fueron directo al dormitorio de las chicas. Pero, ¿cuándo hiciste eso? Preguntó Harry mirándolo con una mezcla de admiración e incredulidad. Justo después del funeral de Dumbledore, confesó ella con voz aún más débil. Precisamente después de que acordáramos no volver al colegio e ir en busca de los Horrocruxes. Cuando subí a buscar mis cosas, se me ocurrió que cuanto más supiera sobre ellos mejor, y como estaba sola, lo probé. Y dio resultado. Entraron volando por la ventana y los metí en mi baúl. Tragó saliva y añadió: No creo que Dumbledore se hubiera enfadado porque nosotros no vamos a utilizar esa información para hacer Horrocruxes, ¿no? ¿Acaso no has oído que... ¿Acaso has oído que nos quejáramos? Inquirió Ron. Pero oye, ¿dónde están esos libros? Hermione rebuscó un momento y sacó del montón un grueso tomo encuadernado de piel negra y gastada. Lo miró con cara de repulsión y lo sujetó con la punta de los dedos como si fuera un bicho muerto. Este es el que da las instrucciones explícitas de cómo hacer un Horrocrux, los secretos de las artes más oscuras. Es un libro horrible, espantoso, lleno de magia maligna. Me gustaría saber cuándo lo retiró Dumbledore de la biblioteca. Si no lo hizo hasta que lo nombraron director del colegio, supongo que Voldemort sacó de aquí toda la información que necesitaba. Pero si ya habían leído el libro, ¿por qué
tuvo que preguntarle a Slughorn cómo se hacía el Horrocrux. Se extrañó Ron. Voldemort solo acudió a Slughorn para averiguar qué podía pasar si dividía su alma en 7 partes, aclaró Harry. Dumbledore estaba convencido de que Riddle ya sabía cómo hacer el Horrocrux cuando habló con Slughorn. Me parece que tienes razón, Hermione, y es muy probable que haya sacado de ahí la información. Y cuanto más leo de ellos, prosiguió la muchacha, más horribles me parecen, y más me cuesta creer que Voldemort hiciera 6. En este libro advierte que de lo poco sólido que queda el resto del alma cuando se divide, y eso creando un solo Horrocrux. Harry recordó en una ocasión, Dumbledore le había dicho que la maldad de Voldemort no conocía límites. ¿Y no hay una forma de volver a juntar las partes?, preguntó Ron. Sí, afirmó Hermione con una sonrisa forzada, pero eso resultaría terriblemente doloroso. ¿Por qué? ¿Cómo se hace?, preguntó Harry. Arrepintiéndote, respondió Hermione. Tienes que arrepentirte de verdad de lo que has hecho. Hay una nota a pie de página, ¿saben? Por lo visto, el dolor que sientes al hacerlo podría destruirte, pero no sé por qué no me imagino a Voldemort intentándolo. ¿Y ustedes? No, yo tampoco, opinó Ron antes que Harry. Entonces, ¿en ese libro se explica qué hay que hacer para destruir un Horrocrux? Sí, en efecto, respondió Hermione y pasó las frágiles páginas como si examinara entrañas podridas. Porque hace hincapié en lo potentes que han de ser los sortilegios que les hagan los magos tenebrosos. Por lo que he leído, deduzco que lo que Harry le hizo al diario de Riddle es una de las pocas maneras verdaderamente infalibles de destruir un Horrocrux. ¿Así? ¿Clavarle un colmillo de basilisco?, preguntó Harry. Pues, más o menos. Menos mal que tenemos una gran provisión de colmillos de basilisco, ¿no?, dijo Ron con sarcasmo. Me preguntaba qué íbamos a hacer con ellos. No tiene que ser necesariamente un colmillo de basilisco, explicó Hermione sin impacientarse. Pero si algo tan destructivo que el Horrocrux no pueda repararse por sí mismo, el veneno del basilisco solo tiene un antídoto, y es increíblemente escaso. Lágrimas de Fénix, musitó Harry asintiendo. Exacto, confirmó Hermione. Nuestro problema es que hay muchas sustancias tan destructivas como el veneno de basilisco. No hay en lo que hay muchas sustancias tan destructivas como el veneno de basilisco, y además resulta muy peligroso manejarlas y transportarlas. Esa es una dificultad que tendremos que resolver porque no basta compartir, ni aplastar, ni machacar un Horrocrux, sino que debe de quedar tan destrozado que no pueda repararse ni mediante magia. Pero, aunque destrocemos el objeto con el que vive, ¿por qué no puede el fragmento de alma alojarse en otro objeto?, cuestionó Ron. Porque el Horrocrux es todo lo contrario a un ser humano. Al ver que Harry y Ron se quedaban desconcertados, se apresuró a añadir: Mira, si ahora mismo tomara una espada, Ron, y te atravesara con ella, no le haría ningún daño a tu alma. Y seguro que eso sería un gran consuelo para mí, ironizó Ron. Harry rió. Pues debería de serlo, porque lo que quiero decir es que le hagas lo que le hagas a tu cuerpo, tu alma sobreviviría intacta. En cambio, con un Horrocrux pasa todo lo contrario. Para sobrevivir, el fragmento del alma que se alberga depende de su continente, de su cuerpo encantado. Sin él, no puede existir. Podría decirse que ese diario murió cuando le clavé el colmillo, reflexionó Harry recordando la tinta que emanaba como sangre de sus perforadas hojas y los gritos del fragmento de alma de Voldemort al esfumarse. Eso es, y una vez destruido el diario, al fragmento de alma que se escondía en él ya no le fue posible seguir existiendo. Ginny intentó deshacerse del diario antes que tú, tirándolo por el retrete, pero el diario, como es lógico, no sufrió ningún daño. Espera un momento, intervino Ron frunciendo el entrecejo. ¿El fragmento de alma que había en el diario poseyó a Ginny? ¿No es así? No lo entiendo. ¿Cómo funciona eso? Verás, mientras el continente mágico sigue intacto, el fragmento del alma que hay dentro puede entrar y salir con facilidad de alguien que se haya acercado demasiado al objeto. No, me refiero a tomarlo. No tiene nada que ver con el hecho de tocarlo.
añadió Hermione antes de que Ron le interrumpiera. Me refiero a acercarse emocionalmente. Ginny vertió su corazón en ese diario y eso la convirtió en un ser súper vulnerable. Es decir, te pones en peligro si le agarras demasiado cariño al Horrocrux o si en- estableces una fuerte dependencia de él. Me intriga saber qué hizo Dumbledore para destruir el anillo, comentó Harry, porque no se lo pregunté. La verdad es que nunca. No terminó la frase. Estaba pensando en todas las cosas que debería haberle preguntado y en la impresión que tenía desde la muerte del director de Hogwarts, de haber desaprovechado muchas oportunidades de averiguar más cosas y de averiguarlo todo. El silencio fue interrumpido por la puerta del dormitorio al abrirse con gran estrépito. Hermione dio un chirrido y soltó los secretos de las artes oscuras. Cronshax se metió debajo de la cama bufando indignado. Ron se levantó de un brinco de la cama y resbaló con un envoltorio de rana de chocolate que había en el suelo, y se golpeó la cabeza contra la pared. Y Harry buscó instintivamente su varita mágica antes de darse cuenta que la que tenía delante era la señora Weasley, con el pelo alborotado y un humor de perros. Lamento mucho interrumpir esta agradable tertulia, dijo con voz temblorosa. Ya sé que todos necesitan descansar, pero en mi habitación hay un montón de regalos de boda que deben clasificarse, y se me ha ocurrido que a lo mejor querrían ayudarme. Sí, claro, repuso Hermione con cara de susto, y al ponerse de pie dispersó los libros en todas direcciones. Vamos enseguida, lo sentimos mucho. Angustiada miró a sus amigos y salió de la habitación detrás de la señora Weasley. Me siento como un elfo doméstico, se lamentó Ron por lo bajo, frotándose la cabeza, cuando Harry y él salieron del dormitorio. Pero sin la satisfacción de tener un empleo, qué contento me voy a poner cuando mi hermano se haya casado. Sí, tiene razón. Entonces no tendremos otra cosa que hacer que buscar los horrocruxes. Será como unas vacaciones, ¿verdad? Ron se echó a reír, pero se cayó de golpe al ver la montaña de regalos de boda que los esperaba en la habitación de la señora Weasley. Los de la Cour llegaron a la mañana siguiente a las 11 en punto. Harry, Ron, Hermione y Ginny estaban un poco resentidos con la familia de Flair. Por ello, Ron subió refunfuñando a su habitación, al cambiarse los calcetines desparejados, y Harry intentó peinarse también de mala gana. Cuando la señora Weasley consideró que todos ofrecían un aspecto presentable, desfilaron por el soleado patio trasero para recibir a sus invitados. Harry jamás había visto el patio tan ordenado. Los calderos oxidados y las viejas botas de goma que normalmente estaban tirados en los escalones de la puerta trasera habían desaparecido, siendo sustituidos por dos arbustos nerviosos, uno de cada lado de la puerta, en sendos tiesos enormes. Aunque no corría la brisa, las hojas se mecían perezosamente, ofreciendo una agradable sensación de vaivén. Había encerrado las gallinas, barrido el patio y podado y rastrillado y arreglado el jardín. No obstante, Harry, a quien le gustaba más cuando presentaba aquel aspecto de abandono, tuvo la sensación de que, sin su habitual contingente de gnomos saltarines, el jardín tenía un aire tristón. El muchacho ya había perdido la cuenta de los sortilegios de seguridad que la orden y el ministerio le habían hecho. La madriguera lo único que sabía seguro era que ya nadie podría viajar directo hasta ahí mediante magia. Por eso, el señor Weasley había ido a esperar a los de la cura a la cima de de una colina cercana, donde los depositaría en un traslador. Los alertó de su llegada una estridente risa que resultó ser la del señor Weasley, a quien poco después vieron llegar a la verga, cargando las maletas y predeciendo a una hermosa mujer rubia y con túnica verde claro, que solo podía ser la madre de Fleur. Mamá, gritó ésta, y corrió a abrazarla. Papá. Monsieur de la Cour no era tan atractivo como su esposa, ni mucho menos. Era bastante más bajo que ella y muy gordo, y lucía una pequeña y puntiaguda barba negra. Sin embargo, parecía bonachón. Calzado con botas de tacón, se dirigió a la señora Weasley y le plantó dos besos en cada mejilla, dejándola aturrullada. Ya sé que, ya sé que se han tomado muchas molestias por nosotros, dijo con voz grave. Blake nos ha dicho que han tenido que trabajar mucho.
Va, no es para tanto, replicó Molly. Lo hemos hecho encantados. Ron se desahogó dándole una patada a un gnomo que había asomado la cabeza por detrás de un arbusto nervioso. ¡Qué guida mía! Exclamó radiante Monsieur de la Cour, todavía sosteniendo la mano de la señora Weasley entre las suyas regordetas. La inminente unión de nuestras familias es para nosotros un gran honor. Permítame presentarle a mi esposa, Apolline. Apolline. Madame de la Cour avanzó con elegancia y se inclinó para besar a la señora Weasley. Encanté, saludó. Su esposo nos ha contado unas historias divertidísimas. El señor Weasley soltó una risitada histriónica, pero su esposa le lanzó una mirada y él se puso muy serio, como si estuviera en el entierro de un amigo. Esta es nuestra hija pequeña, Gabrielle, dijo Monsieur de la Cour. Gabrielle era una niña de 11 años de cabello rubio plateado hasta la cintura. Era una Fleur en miniatura. Obsequió a la señora Weasley una sonrisa radiante y la abrazó, y a continuación le lanzó una encendida mirada a Harry pestañeando. Ginny carraspeó. Pero pasen, pasen, por favor, invitó la señora Weasley con entusiasmo e hizo entrar a los de la Cour con un derroche de disculpas y cumplidos. No, por favor, usted primero, solo faltaría. Los de la Cour resultaron unos invitados nada exigentes y muy amables. Todo les parecía bien y se mostraban dispuestos a ayudar con todos los preparativos de la boda. Monsieur de la Cour aseguró que todo, desde la disposición de los asientos hasta los zapatos de las damas de honor, era charmant. Madame de la Cour era experta en hechizos domésticos y dejó el horno impecable en un periquete. Y Gabriel seguía todas las partes a su hermana mayor, intentando colaborar en todo y hablando muy deprisa en francés. El inconveniente era que la madriguera no estaba preparada para alojar tanta gente, de modo que tras acallar las protestas de los de la Cour e insistir en que ocuparían su dormitorio, los los Weasley dormían en el salón. Gabriel lo hacía con Flair en el antiguo dormitorio de Percy, y Bill compartiría la habitación con Charlie, su padrino, cuando éste llegara de Rumania. Las oportunidades para tramar planes juntos eran casi inexistentes, y desesperados, Harry y Ron y Hermione se ofrecían voluntarios para dar de comer a las gallinas solo para huir de esta abarrotada casa. Nada, no hay manera de que nos dejen tranquilos, refunfuñó Ron al ver que su segundo intento de charlar en el patio con sus amigos quedaría frustrado. Su madre se acercaba cargada con un gran cesto de ropa para tender. Ajá, qué bien. Ya han dado de comer a las gallinas, dijo la señora Weasley. Será mejor que volvamos a encerrarlas antes de que lleguen mañana los operarios. Sí, los empleados que van a instalar la carpa para toda la boda, explicó y se apoyó contra el gallinero. Parecía agotada. Entoldados, mágicos, Millamant, son muy buenos. Bill se encargará de escoltarlos. Será mejor que te quedes dentro de mientras ellos montan la carpa, Harry. La verdad es que todos estos hechizos defensivos están complicando mucho la organización de la boda. Lo siento, se disculpó Harry. No seas tonto, hijo. No he querido decir... Mira, tu seguridad es lo más importante. Por cierto, hace días que quiero preguntarte cómo te gustaría celebrar tu cumpleaños. Vas a cumplir 17, es una fecha importante. No quiero mucho movimiento, respondió Harry, imaginándose la tensión adicional que eso supondría para todos. En serio, la señora Weasley. En serio, señora Weasley, prefiero una cena tranquila. Piense que será el día antes de la boda. Bueno, como quieras, cielo. Invitaré a Remus y a Tonks y... ¿no? ¿Y qué me dices de Hagrid? Me parece muy bien, pero no se tome muchas molestias, por favor. No te preocupes, no es ninguna molestia. La mujer le lanzó una mirada escrutadora, luego sonrió con cierta tristeza y se alejó. Harry vio cómo agitaba la varita mágica delante del tendedero y cómo la ropa salía volando del cesto y se tendía sola, y de pronto sintió un profundo remordimiento por los inconvenientes y el sufrimiento que les estaba causando. Fin del capítulo 6. Bueno, gente, después de
algunos capítulos prácticamente basados en la parte de cómo iba a desarrollarse la historia. Creo que estaba un poquito más enfocado a un punto muy importante que es la parte de los Horrocruxes. Por ahí creo que no se había mencionado que se necesitaba para destruirlos. Se creía que no había mucha literatura en cuanto a los Horrocruxes, pero qué bueno que pudieron, bueno, Hermione pudo encontrar los libros de una manera muy extraña, pero los encontró. Ahora vamos a ir viendo qué ocupan para ir destruyendo cada uno de ellos. Este, para que pues puedan destruirse todos y puedan iniciar la pelea contra Voldemort. Sin más que decir, les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy. Que tengan excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Bye.